El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. Hoy nos encontramos con un amigo de infancia, con el que jugué muchísimos partidos en la calle y compartí muchos debates futboleros en la tienda del barrio. Estamos con Juan Esteban Arboleda. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, parce. La idea de hoy es la misma conversación que hemos tenido mil veces, hablando de fútbol, conversando de esos jugadores que nos han marcado, conversando de nuestros equipos, que como pueden ver también somos hinchas de los equipos rivales y siempre hemos tenido una relación de mucho respeto y de mucho cariño también porque somos amigos desde que tenemos 8 o 9 años. Entonces te doy muchas las gracias también por regalarnos este espacio, por permitirnos también conocer todas esas historias que has vivido a través del fútbol. Y, parce, ¿cómo llega el fútbol a tu vida? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés a través del fútbol? Bueno, el fútbol a mi vida, Esteban, llega por mi papá. Siempre hemos estado rodeados de fútbol, la familia. Mi papá principalmente, hincha nacional. Y desde muy niño siempre me ponía los partidos. En radio, en su momento, tengo muchos recuerdos cuando era niño, escuchar la radio siempre. Y ha sido pues ese tema familiar, el abuelo, los tíos, todos escuchando fútbol. Y jugando en la calle, pero también rodeado de vecinos, ¿no? Con la rivalidad, donde el del frente era hincha del Medellín, el del lado era hincha del Medellín, los primos míos hinchas de Nacional. Y a partir de allí fue que empezó como la pasión por el fútbol, pero también una rivalidad desde muy niño del equipo contrario que vos sabes que a través del tiempo eso va cambiando, sí, pero claro. Se empezó a vivir desde muy niño con felicidades, frustraciones, pero bacano, pues por ahí fue que llegó. Y que uno muy pequeño también lo que hacía uno era más inmaduro, entonces lo que hacía era cada que el otro perdía y le gritaban en la cara, perdieron, malos, no sé qué. Y después cuando perdía el equipo de uno le devolvían y le tocaba a uno quedarse callado porque ¿qué más iba a hacer? Sí, perdimos, no hay nada que hacer, ya. O evitar salir, porque qué pereza, y fuera de eso tengo mis vecinos, tengo mis amigos, y después llegar al colegio y estaban los del lado y del otro. Pero no, igual eso hace parte de, y es algo muy bacano que hoy en día no se ve mucho porque ya hay más cultura, unos padres más conscientes, los niños de pronto con más respeto, pero igual eso es bueno, eso ayuda a forjar el carácter y a enfrentarlo a uno desde niño a tener retos, a exponerse a una pérdida, a una victoria, y eso es bueno, a nosotros nos tocó. Y también nos sirve mucho, Juana, y esa parte es porque entendemos que no tenemos que traspasar ciertas líneas desde muy niños, porque igual a uno lo regañaban en la casa cuando uno empezaba como a pasarse de la raya con esas charlas y con esas bromas y les no, así no, porque entonces puede armar una pelea, un problema y como evitar llegar a la violencia a través de esas charlas que muchas veces también nos tocó ver cómo llegaban. Y pues de jugar en la calle, ¿qué es lo que más te acordás? Porque digamos que el fútbol no es solo lo que uno ve en televisión y el equipo del que somos hinchas, que es lo que nos mueve mucho más la pasión, pero a nosotros desde muy niños nos gusta el fútbol como tal y por eso hemos jugado fútbol yo creo que toda nuestra vida y aún lo seguimos haciendo. ¿Qué es ese recuerdo que tenés de jugar en la calle, de compartir con los amigos? Parce, yo tengo muy en mente que el fútbol desde la calle es felicidad. Que iba muchas veces a estudiar, hacia la escuela, al colegio, en ese trayecto a la primaria y secundaria, no veía la hora de salir y tenía PlayStation en su momento, pero esa no era la felicidad mía, era la calle y encontrar en cualquier acera un espacio donde había una reja con 2 barrotes y decía, esa es la cancha, y ahí estaba el amigo que tapaba. Entonces no veía la hora de salir y cuadraba con él inclusive desde el día anterior para salir a hacerle chutes, como le llamábamos nosotros. También pues una ventaja que teníamos en el momento era que no habían tantos carros como ahora, era complicado, era menos complicado, perdón. Y digamos que enfrentarse al vecino que le explota a uno el balón, ir a rogarle para que dejen al otro amiguito salir, que el otro niño y yo ahorramos y compramos una gaseosa para el final, o poco a poco íbamos organizándonos un equipito en la cuadra con 4 o 5 niños para buscar en la próxima cuadra un desafío. Eso para mí era lo mejor. Y cuando había un desafío, eso era felicidad. Nos teníamos de hijos. Ahí era, porque es que no teníamos mucho en mi cuadra, pero eso era bacano. Nunca. Eso era muy bacano, la verdad. Sí, eso era felicidad. Yo lo resumo ahí en felicidad. Y que aparte teníamos la ventaja que como tu papá es cerrajero, él hizo unas canchas
de microfútbol y con esas canchas sí les dimos palo porque ya no había que buscar piedra ni nada, sino aquí ya sabemos que es gol. Ya no es, que pasó por encima de la piedra, no, aquí ya fijo que es gol porque el papá de Juan nos hizo las canchas y ahí están para que juguemos, que eso todo el barrio iba a tu casa a pedir las prestadas aparte. Y se las robaban, las recuperábamos, eso era, para mí eso es algo, es una experiencia de vida brutal. Y que recuerdo mucho también, que llegamos a un nivel ya creciendo y juntando niños de colegio, de otras cuadras, que cerrábamos 4 calles, llegamos a una esquina, lo que se llamaba Piñatas, y cerrábamos una carrera con una calle, que hoy en día eso es impensable, y jugábamos y muchos de los vecinos del sector nos miraban ahí jugar y era bacano. Y también que recuerdo mucho, nos quedábamos desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche jugando fútbol sin peligro, sin problemas, sin estar expuestos a todo lo que hoy en día hay, pero eso es algo que se queda en el corazón. Claro, es que hace algo que nos marcó porque tuvimos esa ventaja que, como vos decís, ya uno pasa por cualquier barrio de Medellín y yo creo que del mundo y eso son carros por todos lados y motos, entonces ya hay mucho riesgo de dañar un carro o que pasa un carro y no te ve porque hay otro carro tapándole la vista y entonces te atropella. Hay un montón de riesgos que antes no existían porque nosotros ahí en Piñatas, yo me acuerdo que aparte era una vía muy principal del barrio, o sea, no era que fuera cualquier, volteaban de la 80 y seguían ahí a coger la avenida Guayabal y nosotros cerrábamos 4 o 5 horas jugando al que ya 3 goles porque eran arcos pequeños de micro y esos arqueros metían allá y era muy complejo. Pase, y ya yendo al equipo pues, del que sos hincha, ¿tu papá y toda tu familia son hinchas de Nacional o de pronto son los únicos hinchas de Nacional o cómo llegó ese amor por el Nacional a ustedes? No, la verdad, casi todos son hinchas de Nacional. Puedo decirte que mi abuelo materno no es muy fanático de un equipo como tal, se pone la camisa de los dos, pero como todos somos hinchas de Nacional, le gusta llevar la contraria. Y eso es bueno, eso es bueno. De hecho, a que perdimos un partido con Millonarios, él estaba con un problema de salud, fracturado unas costillas y llegamos y me estaba esperando con una camisa azul. Y una me dijo, présteme esa camisa, yo limpio el carro por debajo. Así, entonces es eso bacano, pero digamos que él también ha tenido como su sentimiento por el Medellín, le gusta, porque qué pesar de Medellín, por qué perdieron y por llevar la contraria. Y mi abuela, que en paz descanse, paterna, de cierta forma le gustaba. Pero no que fuera una hincha, no. Sí. Pero no, viene muy de atrás toda la mayoría hinchas de Nacional. ¿Y vos cuál es ese primer recuerdo que vos tenés con Nacional ya directamente? O sea, que de pronto llegaste al estadio o te dieron tu primera camiseta. ¿Cuál es ese primer recuerdo que tenés con Nacional? Parce, yo tengo un recuerdo, te va a pasar, es una foto. Yo era muy bajo de estatura cuando en la niñez. Sí. Y mi papá me vestía como un muñequito, todo con lo de Nacional. O sea, tengo esa camisa de San Verde vieja, con un gorrito inclusive hasta de Papá Noel, pero verde, la pantaloneta, medias blancas, guayos, montada en una mesita. Yo me acuerdo cuando tenía un poco más de conciencia, 7, 8 años, yo veía esa foto. Y uy, qué bacano, es que yo siempre he sido hincha de Nacional. Y a partir de ahí fue que le empecé a pedir que me llevara al estadio. Tengo ese recuerdo cuando me llevó a un partido, creo que era contra Pereira, no estoy muy seguro, porque estaba así como de 7 años. Entrar al estadio, pisar y ver eso todo grande, no me impresionó tanto, la verdad, la cancha, sino la gente, la bulla, era impresionante. O sea, lo primero que yo llegué y miré, sí vi la cancha, pero me aturdí, yo como, uy, ¿qué es esto? Y era la barra, pues los del sur, gritando durísimo y eso a mí me impactó mucho. Y que era un espacio, o sea, es que cuando uno es chiquito tiene muchas prohibiciones y no está acostumbrado a escuchar groserías, o por lo menos en casa no, pero usted llega allá y como que, ay Dios, ¿qué es esto? Y se libera y uno mismo las empieza a decir, exacto, y uno empieza a repetir porque uno es un niño, claro. Y a repetir y a mirar el papá a ver qué, pero el papá libre como, vívalo. Eso es lo que recuerdo también mucho de esa primera vez, como por decirlo, en el estadio. Sí, y uno pensaba pues erróneamente que eso solo pasaba como en las tribunas populares, en lo que vos decís de ir y gritar groserías. Uno en su ignorancia y en su inocencia será, pues yo me acuerdo que yo muy pequeño yo pensaba que eso solo pasaba en Norte o en Oriental donde yo iba con mi papá, que eso allá en Preferencia no pasaba. Y yo me acuerdo una anécdota que tengo, que fui con un pase del papá de Sebastián, el amigo de nosotros. Fui al estadio y fui con Danilo y había un señor del cachaco al lado de nosotros y yo, no, señor, qué pena, nosotros acá gritando, hijo de puta, no, callaos.
y en una falta que le pitaron al rival, ese señor se paró con su cachaco, juez hijo de puta, y todos detrás mal parido. O sea, porque es de verdad que allá todo el mundo es igual, no importa la clase social, no importa nada. Allá en el estadio, mientras estás en el estadio, todos son iguales. Sí, hay unos que no se mojan y otros que sí. Pero de resto, todos son iguales y todos sienten lo mismo, van por lo mismo, todos quieren ir a ver ganar a su equipo, salen aburridos igual todos y pierden, salen contentos igual todos y ganan. Entonces también eso es una parte muy bacana del fútbol que es como iguala mucho a las personas, indiferente de lo que seas, acaso es un hincha más y vas a venir a hacer lo mismo que nosotros. Es una parte muy bacana. Y perdóname, a mí eso me impacta. Yo te digo que recordaba mucho a la gente, pero también porque me impresionó mucho. Ese día Nacional ganó como 5-0, eso fue una pela. Lo recuerdo por la cantidad de goles, creo que fueron 5. Pero eso que vos decís es uno celebrar con un desconocido. Eso es muy bacano. Y eso cuando uno lo ve niño impacta porque uno no está acostumbrado. Uno si mucho veía en la calle, en una tienda, los vecinos y eso, pero son los vecinos. Allá es gente totalmente diferente que uno ni conoce y de repente está una abuelita ahí, ¿no? Esa abuelita eufórica, no, ay, qué bacano, y un señor que llega y lo abraza uno y lo alza y sin conocerlo y el papá lo deja y uno como que no entiende, pero el corazón es a mil y uno dice, qué rico esto. Y después uno ver al papá como feliz por eso también, porque le gustó. Claro. Ahora pues uno con más conciencia lo entiende y es algo pues que eso no se le va a uno de la memoria. Sí, por ejemplo, yo ya que tengo mi niño, yo ya lo llevé al estadio y yo ese día, yo creo que no paré de llorar en ningún momento porque todo el tiempo, pero eran unas lágrimas de alegría obviamente porque él estaba disfrutando demasiado el fútbol que yo tanto disfruto, entonces yo no lo podía creer, apenas tiene 2 años y ya era con su euforia y gritaba y corría por esa rampa de Oriental para todos lados y le gritaba, juez, sáquele roja y no sé qué, entonces es muy bacano pues como conocer esa parte. Y ahí viene una parte, Juan, del fútbol que digamos no es tan bacana, ¿cierto? Y es la derrota. De pronto, ¿cuál es esa derrota que vos más recordás en tu historia como hincha? Parce, yo esa derrota, yo voy a coincidir con muchos, no sé, de mi generación, fue contra Junior en esa final del 2004, por cómo se vivió desde el inicio, porque yo en medio de mi falta de experiencia en derrotas y eso, cuando Nacional perdió en Barranquilla, mi papá ya me había dicho que me iba a llevar a la final y yo le dije que no, o sea, después de ese partido ya perdimos, ya para qué. Y el papá como, bueno, intentándolo a uno convencer de que se puede, ese sí se puede, que se cantó en la tribuna, eso empezó desde la casa en la semana. Inclusive ya se cansó de decirme no consiguió boletas, conseguimos boletas ese día, justo ese día, horas antes del partido, revendidas, costosas por un capricho, pero porque me convenció. Y fuimos y la verdad, esa euforia, cuando empieza ese equipo a hacer goles y a hacer goles, esa felicidad y caer a esa tristeza, uy, eso no, eso la verdad durísimo, eso jamás se olvida, eso la verdad jamás se olvida, pero fue por el contexto, porque digamos que uno puede perder contra un equipo jugando mal y uno dice pues que me lo merecía, lo que sea, y empieza aburrido a los 20 minutos, sí. Pero acabó euforia desde el minuto 1 hasta el último, y esa derrota la verdad, eso me marcó, a mí me marcó muchísimo. Es que yo creo que esa derrota es el símil de la derrota de Medellín también con Junior en 2023, o sea, porque Medellín pierde en Barranquilla 3-2, pero todo el mundo estaba como, pues sí, eso lo vamos a remontar, es un gol, no importa. Como a los 10 minutos hace el 1-0 Medellín acá y todo el partido Medellín jugando mejor, hace el 2-0 en el segundo tiempo y ya, o sea, ya no fue. Ya estaba listo. Y faltaba casi que el mismo tiempo inclusive para acabarse el partido, en el 88 más o menos, también cuando le empatan a Nacional y ahí le empatan a Medellín y ya en los penaltis. Igual por más que el hincha no quiera, ya el bajonazo es tan grande que no se siente la misma energía y eso se lo transmitís a tus jugadores. Total. Y eso pasó también, yo creo que con Juan Carlos Ramírez, que entregó el balón para que la tapara el arquero del Junior, que yo creo que todavía los hinchas de Nacional recuerdan ese penal. Sí, obvio, uno en ese tiempo, uno juzga, uno dice, pero ¿por qué le pegó así? Pero pues uno no, pues si uno lo sintió el bajonazo en la tribuna, ¿cómo serán ellos? Claro. Estando ahí después de hacer ese trabajo, porque eso fue un trabajo grande, no es fácil hacer 5 goles en un partido, menos en una final. Sí, claro. Y sentir el bajón de que se puede perder, eso da susto y somos seres humanos, me imagino cómo se sentiría él. Uno quisiera que los jugadores estuvieran mejor preparados desde su mente para esos momentos, pero son humanos, somos humanos y al final es un momento decisivo que puede fallar o puede acertar y fallamos. Sí, es verdad, parce, y es que
uno muchas veces juzga desde la comodidad de la casa. Total. Y yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿y usted cuándo ha jugado fútbol? ¿O cuándo se ha metido a una cancha y ha tenido que cobrar un penalti de esos? ¿O cuándo ha tenido que ir usted a jugar una final de un torneo, así sea de barrio, como le tiembla a uno todo, jugando así sea una final de un torneo de barrio? Ahora hay que se están jugando el paso a un torneo internacional, un montón de plata que se juega. O sea, hay muchas cosas en juego en una final profesional que vos tampoco puedes ir diciendo tan tranquilamente, no, es que se la comió porque quiso. Que hay casos que uno dice, bueno, este está como sospechoso, pero hay otros que, pues, tenía que pasar, nada que hacer. Total. Parce, y ahorita que hablamos de eso, de los jugadores precisamente, vos me comentabas esta semana que había un jugador que te encantaba y es Gattuso, que lo tenés ahí detrás de vos. ¿Qué era lo que tanto te gustaba de él? Porque digamos que la gran mayoría nos podemos quedar con Ronaldinho, con Messi, con Cristiano, con los que hacen los goles y las jugadas bonitas. Y Gattuso no era precisamente eso, él era el que destruía esas jugadas bonitas. ¿Por qué te gustaba tanto ese jugador? Parce, no sé si recordás que hay un dicho no sé si eso será muy paisa o será de todos los futboleros que jugamos en la calle, pero decía, es que marca más que Gattuso, eso se nos quedó en la memoria mucho. Precisamente a mí me enamora el fútbol de esos jugadores que mencionaste, Ronaldo, el Gordo, Ronaldinho, Zidane. Nos podemos quedar contando buenos jugadores. Sí. Pero este man siempre estuvo compitiendo contra ellos generación tras generación. A él le tocaron 3 generaciones muy bravas de buen fútbol y sobre todo de buenos mediocampistas. Los mejores, jugadores regateadores, jugadores técnicos, jugadores que pensaban 3 minutos antes de que llegara el balón y este man estaba ahí. A mí me gustaba mucho él por su ímpetu, porque ese man no se le arrugaba a nadie y le tocó jugar contra los mejores y contra los más bravos. Y de hecho yo no he visto después de él otro jugador así. Rompía, obviamente, hasta cierto punto yo creo que él tiene algo que le ganaba y se salía de casillas y digamos que llegaba donde no tenía que llegar, pero todo el mundo sabía quiénes eran los otros jugadores, que todo el mundo conocía a Zidane, a Ronaldo, esas cualidades, pero todos ellos ya sabían quién era él y le temían a él. Yo he escuchado por ahí muchas entrevistas de muchos de ellos y no querían encararlo. Muchos por miedo a una lesión, pero otros porque era fuerte, porque hay veces las jugadas no le salían, porque es que la pirueta que hacía Ronaldinho con él era diferente, o no se la hacía. Unos sí, la intentaban y muchos se lo meleaban, como se dice, pero con la mayoría iba fuerte y les ganaba. Por eso ese jugador a mí siempre me gusta y ese jugador lo sigo extrañando en el fútbol, porque para uno ganar necesita esto. Este man es un campeón del mundo y nadie le regaló nada, ese man se ganó ese puesto solo. Y digamos que es un jugador perdido en el fútbol hoy en día. Sí, porque yo me acuerdo mucho del Milan del 2007, que él jugaba con Kaká, que habían pues Pirlo, habían grandes jugadores al lado de él, pero en la semifinal particularmente juegan contra el Manchester United en la Champions y Cristiano Ronaldo siempre jugaba por un lado y este man lo marcó y lo hizo pasar para el otro lado y se fue a marcarlo hacia el lado y le hizo pedir cambio. O sea, Cristiano Ronaldo no fue capaz con él y dijo como, este man, pues no, en algún momento seguro también sintió temor porque ya dijo, este man me está pegando mucho o está llegando mucho y me puede lesionar, o dijo simplemente, no, yo ya no soy capaz de más, este man ya me cansó, ya no fui capaz con él y se salió del partido, pues pidió cambio y entonces es muy bacano como recordar esos jugadores así, porque muchas veces no los mencionamos lo suficiente. Entonces ese tipo de jugadores también como que se han perdido mucho, porque solo hablamos de que se perdió el 10, que sí, también se perdió el 10, pero este tipo de jugadores así fuertes, aguerridos, que no se arrugan ante nada y que antes en los partidos importantes donde más aparecen, tampoco se han vuelto a ver muchos. En el mediocampo ya tenés que entregarla bien, desde que está Busquets, pues que era un fuera de serie. Ese fue el que cambió. Entonces ya el número 5, pues como se conoce, tiene que jugar mejor que el 10 prácticamente, porque ya el 10 dejó de existir, porque el 10 tienes que correr por una banda y sacarse a 4 o 5. Entonces el fútbol ha cambiado mucho. Sí, digamos que Gattuso nos mostró que el 5 efectivamente tiene una labor, tiene que cortar. El fútbol cambió, hoy en día cambió y eso está claro. Pero es que hoy en día el jugador número 5, desde mi punto de vista, se está preocupando primero por intentar salir bien antes de que recuperen la jugada. Y eso entrega un mensaje también al resto del equipo. Yo digo que para mí ese bastión es fundamental. Y no solamente porque corte una jugada o lo vean como es que es el cochino, el que corta, el que parte. No,
es el jugador que le está entregando a la defensa el primer mensaje, así es que se tiene que marcar, con este ímpetu. De hecho, en ese Milan que vos mencionas estaba Paolo Maldini, que creo que es el único jugador que se le paraba de tú a él y lo ponía en cintura. Sí. Pero era igual, o sea, era un jugador de pronto no tan reconocido por ir al piso pues como tan aguerrido, pero era bravo, ese jugador era bravo y imponía respeto. Y ese es el mensaje, o sea, desde ahí yo tengo que entender que la defensa es una defensa. Yo tengo mis jugadores de ataque para que ataquen. Está bien que desde atrás empieza, está bien, pero cuando me están atacando yo tengo que defender y desde ahí es donde empieza el mensaje. Digamos que sí, el fútbol ha cambiado, pero al menos el ímpetu, la fuerza y obviamente tener ese timing le hace falta al jugador de hoy. Por mi lado, vos recordás a Choronta, sí, o sea, la verdad, jugadorazo. Uno siempre tiene que tener un jugador de eso. Yo recuerdo muchos que me gustaron por cómo lo hacían, aunque se pasaban. Un Gerardo Bedoya, terrible, en el sentido de ir a marcar. Leonel, bravo. Ringo Amaya me gustaba mucho. Ringo me gustaba mucho porque era bravo, era un jugador bravo, que después uno lo escuchaba hablar y decía, este man tan buena gente sí era tan duro. Que salía con amarilla aquí abajo del Siempre, sobaco, le siempre. decían. Pero se necesitaban. Yo creo que uno para ser campeón, uno necesita un jugador de esos que le dé al resto del equipo como ese aire que se necesita. Sí, parce, y hay que mencionar después como todos estos jugadores. Vamos a hacer un top 5 de tus jugadores favoritos, ¿sí o no? Si quieres podemos hacer uno de defensas nomás porque veo que te gusta mucho la parte defensiva y ya después hacemos un top general y uno de jugadores del fútbol colombiano. ¿Cuáles son esos 5 defensas o volantes defensivos también pues que marcaron tu vida, que vos decís son los mejores, independiente de si ganaron muchos títulos o no? Aquí no nos importan los títulos, no importa es lo que te hacían sentir y por qué los admiras. Entonces, ¿cuáles son como esos 5 jugadores defensivos? Parce, es muy difícil porque hay demasiados, pero yo sí tengo muy claro quiénes me marcaron a mí en la infancia y me gustaba verlos, que era Iván Ramiro Córdoba, pero estando primero que él, Mario Alberto. Yepes para mí era uno de los mejores jugadores en la defensa, como iba abajo, era muy limpio. Por ahí Roman lo hizo quedar muy mal una vez en un clásico, pero eso le pasa a todos, pues. Sí. A Messi lo han gafiado y no pasa nada, pero ese man era muy bueno. Digamos que Roberto Carlos me gustaba no precisamente por la defensa, aunque era un jugador pues, de defensa, pero tenía una explosión que se necesita. Yo recuerdo mucho un lateral de Nacional que era Steven Vélez, que zurdo muy bueno, me gustaba verlo jugar. Pero pues me quedo cortico con los jugadores, pero a mí en el medio campo, colombianos, el Chicho, para mí, verlo jugar era un reflejo, o sea, no tienen punto de comparación, pero era un jugador bravo, muy bueno, o sea, para mí le daba esa emoción al fútbol de por ahí no pasa el balón, pero no pasa el jugador, que eso muchas veces se necesita. De hecho, si nos salimos un poquito, Colombia ha sufrido mucho por ese tipo de problemitas, que no son capaces de hacer una falta donde hay que hacerla. Sí. Nos hace falta mucha malicia, pero nos hace falta también tener ese ímpetu y esa competitividad. Y saliéndome de ese top de defensa, yo tengo 5 jugadores que para mí, cracks, a la hora que sea, a mí la pelota siempre al 10. Y para mí, Giovanni Moreno, jugador, una calidad impresionante. Giovanni Hernández, Magnelli Torres, ya pues a nivel internacional, como jugaba Guti, para mí eso era un crack, jugadorazo, como ponía esos balones, Iniesta. 5 jugadores la verdad, muy técnicos que te dejaban mano a mano y que siempre había que tenerlos. Y uno se puede abrir un poquito más, Kaká, jugadores que tenían esa explosión en el medio hacia arriba, que siempre que se las daban uno sabía que algo iba a pasar, como cuando se la das a Ronaldinho, cuando le entregabas un balón bien puesto a Ronaldo. Y ya pues sin desconocer los de hoy, que son Messi y Cristiano, pues que son unos animales. Sí, claro. Parce, y una pregunta ahí que muchas veces como hinchas no nos gusta responder es ¿qué jugador del Medellín que no haya jugado en Nacional te hubiera gustado ver jugando en Nacional? Porque muchas veces nos cuesta reconocer cuando el rival es bueno. Porque nos decimos, este hijo de puta que siempre nos la moja o que siempre hace algo en contra de nosotros. ¿Cuál decís vos? Ese me hubiera gustado verlo en Nacional. Parce, yo tengo 2, no, a mí no me da cosa, pero pues de pronto por fastidioso en su momento, Cuadrado. A mí Cuadrado me gustaba por encarador. Nosotros tuvimos a Zúñiga que a mi gusto era mejor, pero Cuadrado muy bueno, muy buen jugador. No hay Cano, matador, parce, ese man, un delantero de esos es
necesario y jugaba muy bien y contra Nacional siempre marcó diferencia y en Fluminense, no, es un calidoso, pues ese man en Nacional me hubiera gustado verlo. Germán Cano. Parce, es que digamos que acá también en el fútbol colombiano muchas veces lo menospreciamos y hemos visto grandes jugadores de fútbol. Porque mira, por ejemplo, lo que me decís, Cano llegó a ser el goleador a nivel mundial con Fluminense y cuando lo teníamos acá la gente le bajaba la caña como, ah, no, sí, es que está jugando en Colombia. Y pues en Colombia han salido grandes jugadores. James Rodríguez debutó en Envigado. Falcao jugó en la B, no alcanzó a jugar en la A en Colombia antes de volver pues a Millonarios. Pero Falcao salió también del fútbol colombiano. Freddy Guarín, Giovanni Moreno, que vos lo mencionabas, que fue un gran jugador en Argentina. Lo recuerdan pues como un gran jugador de Racing. Entonces son muchos los jugadores de los que hablabas ahorita de Boca, Chicho Serna, Bermúdez, Así es que son Oscar muchos. Córdoba, Yepes, Iván Ramiro, un montón de jugadores que en realidad no les hemos dado como el valor que tienen y que Total. mucha gente por fuera sí se los da. ¿Vos qué pensás, por ejemplo, de eso, del jugador colombiano como tal? Yo digo que eso va mucho de nuestra cultura, porque no valoramos verdaderamente lo que tenemos. A mí se me salió, pues se me escapó ahorita hablarte de James, pero para mí James Rodríguez es un calidoso. Nosotros que hemos jugado fútbol en la calle, sabemos lo difícil que es meter un gol con amigos, Sí. también en un torneo de barrio, pero entonces en un mundial de fútbol donde están los mejores del mundo, ser un goleador de un mundial, atreverse y sacarse un Puskás del bolsillo, pues eso no es fácil, eso no es nada fácil. Y lo que jugó James Rodríguez en ese 2014, yo me devuelvo al 2009 cuando él jugaba en Banfield. Sí. Calidoso, jugador muy bueno. Lastimosamente, para nosotros sigue siendo un ser humano que ha tenido en su carrera muchas cosas pues que nadie sabe, porque nadie sabe qué es lo que él vive. Algo pasa. Y la realidad no se conoce completamente Exactamente, tampoco. pero el talento no se niega, un jugador talentoso. Y otra cosa es cuando James se pone la camisa de la selección, ese man tiene lo que tenían este tipo de jugadores que marcaban ese sí marca la diferencia cuando está ahí. Y no me importa las polémicas que hayan en el camerino, a mí no me importa eso, a mí me importa que ese jugador salga, se eche el equipo al hombre y putee al que tiene que putear, porque es que es la selección Colombia. Es muy de nuestra cultura porque no solamente pasa en el fútbol, pasa en la labor diaria, en los trabajos, en las universidades. Entonces si alguien sobresale, entonces lo por debajean de una porque es colombiano, porque es de acá y siempre va a haber un punto de comparación en el exterior, siempre hay alguien mejor. Pues sí, siempre va a haber alguien mejor, pero ¿por qué no se la das al de acá que también tiene talento? Mira, ese ejemplo de Argentina cuando a nosotros nos tocó que eran Boca y River y estaban los colombianos de lado y lado. Pero es que no se le olvide que es que Bermúdez y el Chicho jugaban también contra Pablo Aimar, contra Saviola, el Burrito Ortega, ese combo que tenían de lado y lado y eran titulares indiscutibles, en ambos equipos eran titulares. Sí. Y en Argentina siempre ha habido, digamos, un mayor nivel que en Colombia siempre, y aún así esos jugadores fueron, inclusive, son leyendas, son ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué no les damos nosotros ese valor si fueron tan buenos? Y después llegan a Colombia a retirarse a su equipo porque quieren y no, es que ya vienen acabados. No, ¿por qué? Antes Claro. mucho lujo nosotros que los pudimos ver, porque es que se enfrentaron también en un mundial de clubes al Real Madrid y ganaron. Claro. O sea, es eso. Pero no es más de nuestra cultura. Yo digo que acá nos falta mucho trabajar como sociedad. Sí, como valorar esa parte porque hasta el único título que tenemos como país, acá le bajamos la caña inmediatamente, que porque no vino Argentina, que porque Brasil mandó los suplentes. Sí, pero es que igual a los otros también les tenés que ganar. Muchas veces puede que ni siquiera la final sea Brasil-Argentina. A mí me tocó en el 2011, Argentina era el local de la Copa América y la final fue Uruguay versus Paraguay. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y Argentina sí estaba, era el local y Brasil fue con todos y igual la final no fueron ellos. Entonces también es como darle el valor suficiente que tiene ese título. Yo recuerdo mucho la alegría de este país en ese momento, que era un momento muy malo en el país. Había muchísima más violencia de la que hay ahora. Y la gente no dimensiona lo que logró esa selección tampoco, porque no se les da el valor suficiente a decir, pues madre, es que esta gente logró unir un país que estaba en guerra y lo sacó campeón a pesar de lo que sea y lo que se pueda decir. Y es como, bueno, valoremos a esta gente, Yepes, Iván Ramiro, vos sos de los pocos que ha mencionado Iván Ramiro de los invitados. Y a mí Iván Ramiro me parece que es uno de los jugadores que deberíamos tener como insignias del fútbol colombiano. Porque fue la carrera más tranquila que uno puede, o sea, nunca escuché un chisme, una polémica, nunca nada.
y duró más de 10 años en el Inter de Milán, fue campeón de Champions, capitán del Inter de Milán, que tampoco cualquiera puede decir, yo fui capitán del Inter de Milán, o sea, es que estaba el Pupi Zanetti, estaban grandes jugadores, no solo colombianos, sino de todo el mundo, porque el Inter es un equipo que tiene, y como en Europa no está la ley de que tienen que ser solo 3 jugando extranjeros, sino que allá pueden jugar, los 11 pueden ser de otro país y no pasa nada, ¿cierto? Entonces Iván Ramiro igual siempre fue titular a pesar que el Inter tenía sus equipazos y es como, bueno, démosles el valor que les tenemos que dar. Parce, ¿y cuáles son esos momentos así bonitos que vos tenés de recuerdo con el fútbol? Porque el fútbol no solo son momentos de tristeza los que uno recuerda, sino que también hay muchos recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, ese de la Copa América a mí me marcó mucho. Obviamente cuando Medellín quedó campeón después de 45 años, a pesar que yo no viví los 45 años, pero ese momento también yo lo recuerdo mucho porque mi papá nació justo en la mitad de los 2 primeros títulos del Medellín. O sea, él nunca lo había visto campeón y nos tocó verlo campeón juntos y mi papá lloraba de la alegría. Entonces yo me acuerdo mucho de ese momento gritando ese gol con mi papá. Entonces es como, ¿cuáles son esos momentos que te marcaron a vos bonitos en el fútbol? Parce, yo tengo 3 momentos muy especiales y uno muy particular que no es de mi equipo, pero lo viví como si lo fuera. Voy a empezar por ese, campeón Once Caldas de la Libertadores. Entonces, si vos te acordás, nosotros teníamos un vecinito que era Sí. para mí mi mejor amigo en la niñez, hincha del Once Caldas. Sí. Y toda su familia muy bella, pues, bellas personas. El tema de las personas de Manizales pues, son casi paisas, pero son muy queridos, muy amables. Y uno se mantenía como un hijo de ellos, pues allá en la casa metido desde chiquito. Y verlos cómo se ilusionaron en ese momento, cuando yo no había visto a Nacional quedar campeón de una Libertadores, sino simplemente títulos acá locales, ver eso lo que significaba. Y fuera de eso que yo ya tenía conciencia de ver a Boca, quién era Boca, para mí eso, escuchar los gritos, verlos a ellos llorando, abrazarse, esa euforia, lo celebré con ellos a la par y más de una lágrima se me salió. Porque no le ganaron a cualquiera, le ganaron a uno de los mejores Bocas de la historia, Sí. con Bianchi de por medio. Y con polémicas y todo, pero ganaron y le ganaron bien. Donde sale un arquero, pues, como Juan Carlos Henao. Figura. Sí, y a quién se enfrentó al Pato Bondancieri, nada más y nada menos. Y le ganó en la de él, en los penales. Sí. Entonces, para mí esa es una de las que más me marca. Pero con Nacional, pues, definitivamente tengo 2. Una no fue ganar pues títulos, sino la primera vez que mi papá me sacó a ver a Nacional a otra ciudad. Fuimos a Manizales precisamente a ver Nacional Once Caldas y figura, no ese equipo era muy bueno, era con Hugo Morales, calidoso, crack, jugadorazo, Chicho Serna. Y precisamente se juntó lo que me gusta, eres aguerrido, ese día le metimos como 5 al Once Caldas allá. Y entonces vivir el tema de la excursión, de ir a la heladería Linares, encontrarnos con el bus, sufrir lo que fue la carretera y que otros hinchas nos tiraran piedras y vivir eso que da miedo, pero después está el papá protegiendo y tranquilo y los otros hinchas no se preocupen, no lloren, vamos, que vamos a ganar. Después llegar a un estadio y verlo pintado de verde, porque se llenó literalmente de hinchas de Nacional y solamente había una tribunita ahí para los de Once Caldas, fue muy bonito. Y ya la última fue la Libertadores. El partido contra Rosario Central, que ese partido fue algo muy teso porque sufrimos hasta el último minuto, pero se vio la garra, se vieron las ganas, se vio el empuje del arquero hasta la última persona que entró, todos estaban concentrados en el objetivo y se llegó, y eso me impactó mucho. Ya después de, la verdad, después de eso yo me sentía campeón, yo decía, este equipo hay que acompañarlo donde sea, yo fui a Ecuador a la final, y yo decía, no, este equipo tiene que ser campeón, este equipo juega muy bien. Nunca en mi vida había visto un equipo de Nacional que jugara tan bien como ese. Sí. Y para mí esa final ya me marcó pues como mucha felicidad en la vida. A mí me parece muy particular lo que le pasó a los hinchas de Nacional con esa Libertadores, porque con la gran mayoría de los que he hablado, si no es todos, recuerdan más ese partido con Rosario Central que la misma final. O sea, es como, para ustedes la final fue como un trámite, porque ya lo difícil ya había pasado. Entonces fue como a todos en realidad, porque uno no, el gol de Berrío, no, el partido con Rosario, es que eso fue una tensión, que no sé qué, que aparte Rosario era el otro equipo que jugaba bien, que no sé qué. Entonces es como muy bacano también porque, pues sí, es muy fácil quedarse con el partido que te dio el título, pero la gran mayoría de los hinchas de Nacional
No sé pues si sea generalizado o solo de los que yo conozco y han venido pues al podcast. Y yo recuerdo ese partido con Rosario. No, así fue, es que Mencionan el gol de Berrío, las atajadas de Armani, o sea, todo lo que pasó como en esa llave es como lo que en realidad los marcó y me parece muy bacano. Parce, ahorita hablabas de eso que fuiste a Ecuador, ¿cierto? ¿Y cuáles son como esas anécdotas que tenés vos como hincha? De que te volaste del trabajo, de que te fuiste sin permiso, o que no le pediste permiso a tus papás tampoco y arrancaste y te fuiste para el estadio. Esas anécdotas que a uno le quedan porque muchas veces lo hicimos ni siquiera siempre para ir al estadio, muchas veces nos volábamos del colegio para ir a ver un partido de Champions, nos volábamos del colegio para ir a ver un partido cualquiera de la liga colombiana o así. ¿Cuáles son esas anécdotas que tenés ahí? yo me iba en bicicleta para el colegio y mi papá me daba la plata del algo, yo me acuerdo, pero era para comprar la boleta. Pues yo nunca le decía eso, yo le decía que no, que era para ahorrar, pero era para comprar la boleta, para, para ir a un partido contra Boca en Sudamericana, que les ganamos acá. Pero yo pensaba ir con amigos y eso, y no alcancé ni a comprar la boleta porque mi papá me sorprendió y me invitó al estadio, de hecho, con una hermanita, fuimos al partido. Pero entonces a raíz de ahí me quedé con la idea. Y yo, no, pero es que sí se puede. Yo quería vivir el plan con amigos. Y alguna vez sí me escapé así ahorrando sin permiso para ir al estadio estando muy pequeño, que ellos nunca lo supieron, pues tampoco aquí ya me delaté, pero sí, eso dice porque, claro, hay que entenderlos también a ellos porque en ese tiempo eran diferentes las cosas, no había tanta seguridad, pasaban muchas cosas en el estadio, de hecho uno mismo con el papá ahí lo vivía y veía las peleas, veía las cosas que pasaban. Atracos de los mismos Exacto, hinchas. así lo robaban a uno afuera del estadio, entonces uno se exponía. Pero vos sabes que uno se deja llevar y la emoción, eso es una pasión tan grande que uno a veces intenta hacer cosas que no, y en ese momento pues sí, se dio así, me fui por ahí a 3 partidos así sin permiso. Y uno no dimensionaba pues tampoco lo que estaba haciendo, a uno No, no le importaba nada, nada. Ah, voy para el estadio, a mí no me nada. importa nada más. Yo recuerdo una vez en el colegio, el coordinador ya me tenía fichado. Que siempre que Medellín jugaba así un miércoles por la noche o así, yo salía temprano y era para ver los partidos. Entonces hubo uno que él me dijo, ya sé que hoy juega Medellín, no te voy a dejar salir temprano. Y yo, listo, no pasa nada. Y en el primer bloque había examen, entonces yo no podía irme así. Yo no, tengo que ir al examen. Y en el descanso yo me monté por el muro del colegio y me tiré y yo es para el estadio. A mí me fui con el uniforme y todo porque yo no podía ir a la casa ya volaba el colegio, ya estaba volado del colegio y de la casa, ya ahí no había nada, estaba jugando, entonces me fui con el uniforme para el estadio y ese día ganó Medellín 4-1, que hizo 2 goles Jackson Martínez al Huila y yo estaba feliz, pero pues ya cuando llegué a la casa sí me regañaron y toda la cosa. Porque se dieron cuenta pues que yo no estaba en el colegio, que yo estaba en el estadio y entonces me gané mi regaño. Parce, y vos, digamos que como hincha, has aprendido muchas cosas y el fútbol nos enseña muchas cosas, ¿cierto? ¿Qué es eso que te ha enseñado el fútbol a vos para la vida? Porque digamos que el fútbol es un símil con la vida, ¿cierto? El fútbol es tan impredecible como la vida misma. Y eso nos enseña muchas cosas. ¿Qué es eso que te ha enseñado el fútbol a vos para la vida? De mí en particular la disciplina. Uno tiene que ser muy disciplinado para cumplir objetivos. El fútbol te lo muestra desde ahí. Y muchos jugadores, ahorita que mencionabas a Cristiano, pues que este man hoy en día, pero Iván Ramiro también. Jugadores que han marcado su trayectoria, los quedan reconociendo por eso y me parece bacano. Una cosa es el talento, que está bien, y bueno, eso nos emociona, pero la disciplina también es de admirar. Y uno ya hoy en día ve las cosas un poco más diferente porque nos ha tocado trabajar desde muy jóvenes y entendemos cuál es el objetivo. El fútbol me ha ayudado a eso, a ser disciplinado, a enfrentarme a victorias y derrotas, eso nos prepara de cierto modo para la vida. Yo te contaba ahorita más antes, desde pequeños, cuando uno intenta entrar a una escuela de fútbol, lo que puede llegar a pasar, donde uno se expone a la rosca, donde uno se expone a que hay personas, hay influencias que ponen personas por delante de ti. Eso es difícil, pero eso pasa en todo lado y pasa en el ámbito laboral también, pasa en las relaciones familiares, pasa en todo. Entonces el fútbol desde ahí te empieza a preparar y son choques que se viven desde muy niño. No sé con los niños de ahora cómo será porque pues les tocó algo muy diferente, en donde hay más escuelas, hay más oportunidades, hay más seguridad, pero en ese tiempo las oportunidades eran muy pocas. Entonces era lo que había y tocaba y vaya a ver cómo le va y pruebe suerte. Sí. Pero desde ahí empieza a forjarse el carácter, a ser disciplinado y a entender
que eso no lo es todo, pero sí hay que trabajar y darla toda para que a uno le vaya bien. Entonces yo digo que eso es lo que le rescato yo ahí al fútbol. Sí, parece que digamos que si uno es disciplinado y lleva esa disciplina que el fútbol exige, porque cuando uno entrena en un equipo hay una exigencia, tenés que cumplir con unos horarios, tenés que venir, hacer los ejercicios que te digan, o sea, todo. Aprende muchas cosas de la vida laboral, porque el ámbito laboral es muy parecido. En el ámbito laboral a vos te exigen un horario, te exigen cumplir con ciertos objetivos, tenés que hacerlo de esta manera, porque aparte cada empresa pues también es como un mundo y vos que pues también estás como metido en ese mundo de la empresa y de buscar hacer pues como empresas difícil también por eso, porque muchas veces no está la disciplina de los empleados y muchas veces hasta ni el dueño. Muchas veces la gente tiene plata, si va a montar una empresa y no tiene la disciplina suficiente y rapidito se quiebran. Entonces también es como tener eso muy importante. Parce, no, muchas gracias de verdad por esta conversación. Muy bacano volver a hablar de fútbol con vos, recordar muchos jugadores que me hiciste acordar que pocos los mencionaban y que uno decía, ese es un jugadorazo. Y de verdad que desde muy niños hemos compartido este deporte, esta pasión también por este deporte. Y a pesar que nos hemos molestado mucho, nunca ha pasado eso y también es como el mensaje que queremos enviar desde el podcast, que la charla puede estar y el folclore, como le llamamos en el mundo del fútbol, pero no hay necesidad de llegar a lo que pasó, digamos, en la final de la Copa Colombia el año pasado, ni a lo que ha pasado en estos días en el estadio del Bucaramanga, ni con los hinchas del Pasto. O sea, no hay necesidad de llegar a eso porque todos somos seres humanos, todos sentimos lo mismo, a pesar que sea por equipos diferentes, y es verlo más bien como un par en vez de verlo como un enemigo. Es que no somos enemigos. Tú sos hincha de Nacional, yo soy hincha de Medellín, está el hincha del Huila, está el hincha del Pasto. Bueno, el Huila ya les quitaron el equipo, pues, pero está el hincha del Cali, de Bucaramanga, del América, del que sea, y todos vamos por lo mismo. Todos queremos ver a nuestro equipo ganar y no siempre se nos va a dar tampoco, porque en realidad es más lo que uno pierde en el fútbol que lo que gana. Así seas el más ganador como Nacional o así seas el Real Madrid. Son más las derrotas que las victorias y es aprender también que la derrota no nos va a cambiar mucho y simplemente nos va a aportar más como a ese carácter y a lo que tenemos que tener para la vida. Entonces te agradezco mucho, parce, por este espacio. A vos, parce, muchas gracias. Hablar de fútbol siempre es bueno, es lo que nos gusta, nos apasiona. Y no, bacano este proyecto. Es verdad, me quedo con lo último. Pues no es necesario llegar a pasar límites, no es necesario. Esto es algo, un mecanismo que nos hace felices, como nos hace felices la música, como nos hace felices un montón de cosas. Pero pues llega hasta ahí. Esto se acaba en 90 minutos y se acabó. Hay que llegar a abrazar a la familia como se debe. Así es, parce, muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.